aquellos años en los que las oportunidades de viajar eran pocas, los viajes fin de carrera, conocidos como viajes de estudios, eran acontecimientos ciertamente extraordinarios. En 1965, la cuarta promoción viaja con Figueroa a Salamanca y Cáceres, e incluso al campo petrolífero de Huelgo, descubierto en 1963 y muy explotado propagandísticamente por el régimen franquista. El viaje de estudio de la sexta promoción tiene como meta Andalucía, guiados por Figueroa y Pujol, para visitar las minas de Río Tinto. Pero los componentes de la quinta promoción hasta realizaron un viaje de fin de carrera al extranjero. Viaje dirigido y gestionado casi en su totalidad por Camilla Virgili, que había mostrado desde el principio una especial predilección por esta promoción, lo que dio origen a que se les conociera por las siguientes como los primos de Dios. Visitaron los Pirineos, los Alpes y la República Carolina de Bélgica para acabar en París. Realmente se merecían el nombre. En 1969 se produce un cambio notable para todos, el traslado al actual edificio. A las órdenes de los profesores, todos los estudiantes colaboramos voluntariamente, entre comillas, en el traslado de todos los enseres, incluyendo la biblioteca y las colecciones de fósiles y minerales. El cambio del nuevo edificio no solo representó una importante mejora en las condiciones materiales en que se desarrollaba la docencia, sino que también contribuyó enormemente a asentar nuestra propia identidad como sección de geógrafos. La sección constaba entonces de 5 departamentos que habían sido creados en 1965 en torno a las viejas cátedras. Como una buena parte del edificio fue ocupada por biológicas y medicina recién creadas, cada departamento ocupó una planta en el lado oeste, por cierto, la más pequeña. Pero como había 5 departamentos y solo 4 plantas disponibles, al departamento de Escenografía y Mineralogía, que casualmente era el que no tenía catedrático en ese momento, se le asignó la planta sótano. Estaba pensada inicialmente para el almacén de rocas. Las condiciones de estos locales eran bastante penosas, con sus altos ventanucos y una humedad considerable. En una visita al profesor Solans, recuerdo la impresión que me produjo encontrarlo sentado en su mesa corrigiendo exámenes, a pesar de que su despacho estaba completamente inundado. Eso sí, iba adecuadamente calzado con unas botas de goma. Los estudiantes de aquellos años de transición, de los 60 a los 70, vivimos una época de intensa actividad política en la universidad. A pesar de la cerrazón a que el régimen franquista tenía sometido al país, la juventud no iba a estar al margen de los movimientos y actitudes generales de la época. Estamos en los 68. En un contexto de creciente prosperidad económica, había un profundo rechazo a los estilos de vida de las generaciones anteriores y una exaltación de las libertades individuales. Se cambian los modelos al uso del vestir y los modales. Los pelos crecen, las faldas se acortan, desaparecen los trajes y las corbatas y proliferan las barbas, las triplas y los pantalones de pana a los vaqueros. En este contexto, el activismo político contra la dictadura constituía para muchos de nosotros una parte más de la vida universitaria, que era verdaderamente intensa en aquella época. La actividad normal en aulas y laboratorios se compatibilizaba con asambleas, manifestaciones, sentadas, encierros y sobre todo carreras delante de los grises, la denominada Policía Armada, entonces hoy Policía Nacional. Pero de ninguna manera quisiera trasladar una visión idílica de aquellos años. Al contrario, había miedo a la represión, que la vía es muy dura. Había muchos desencantos y no demasiadas alegrías. Y los hechos desmentían poco a poco nuestro optimismo generacional. Los cambios no acababan de llegar, las conquistas eran escasas y al final tuvimos que asumir resignadamente que solo la muerte natural del dictador abrió las puertas al ansiado cambio democrático. En nuestra universidad, la facultad más activa era la de Filosofía y Letras, que lideraba casi todos los movimientos estudiantiles de lucha contra la dictadura. Los geólogos integrados en la Facultad de Ciencias constituían un núcleo pequeño de estudiantes, pero bastante activo. Una prueba de ello es que tuvimos también la distinción, entre comillas, de tener durante algunos años un estudiante policía, un social. En efecto, en aquellos años la denominada Brigada Político-Social, la policía política del régimen, decidió matricular a algunos de sus miembros en las distintas facultades para intentar controlar desde dentro los movimientos políticos de los estudiantes. Visto ahora, la situación era bien grotesca. Una persona vestida como un policía secreto, con una edad que doblaba la nuestra, compartiendo aulas y laboratorios con nosotros, incluso saliendo de campo, y pretendiendo además obtener información. José Galán, alumno de la 10ª promoción, que luego tenemos ocasión de oír, recuerda aquellos años como de fiebres universidades, Valladolid, Madrid, de expulsiones de cátedra, de Arambure, García Calvo, de apuntes a ciclostil, de calculadoras de manubrio, de parciales y recuelos, de chuletas, de autostop, de cine y arte y ensayo, de largas tardes en el Cecchini, Gato Negro, Aristos y Canary, de Serrat, Raimón, María del Mar Moret, Víctor Manuel, Brel, Mustaki, o por lo más pop, Elvis, seguro, e incluso los brincos, de Oviedo o Sporting, de Beatles o Rollins,
pero de Rosa y Marisa. Nuestras profesoras de química, para los jóvenes. Eran aquellos 60 años que